Experiencias después de la muerte. ¿Qué hay? ¿Existe vida? ¿Existe un Dios o existe la nada? Hoy en Relatos de lo Prohibido vamos a abordar este tema. Bienvenidos a Relatos de lo Prohibido. Como usted ya vio en la entrada, tenemos un tema un poco controversial ante la mente humana y ante el misterio de qué hay más allá. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Mito, realidad o inclusive nos han prometido en este sentido la salvación después de la muerte? Y para eso nos acompaña un gran amigo que viene desde Colombia, Esteban Cruz. Muchísimas gracias por estar. Padre Osvaldo, para mí es un placer estar con usted. Siempre había querido estar aquí en Relatos de lo Prohibido. Y si usted me está viendo porque encontró este video, porque les gustan estos temas y no se ha suscrito, suscríbase ya. Aquí abajo, porque el contenido de Osvaldo es asombroso. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por dar esta apertura, ¿no? A temas que muchísimas veces nos hemos preguntado. ¿Existe la vida después de la muerte? Pero antes de entrar en la materia, yo te tengo que hacer una pregunta como a todos mis invitados. ¿Crees en Dios? Es una pregunta muy fuerte. Ok. Y la quiero decir de una vez. Quiero creer en Dios. Esa sería mi respuesta. ¿Quieres creer en Dios? Quiero creer en Dios. Por eso me encantan estos temas y lo uso. Quiero ver señales de Dios. Quiero encontrar a Dios. No tengo una fe total, pero tampoco lo niego, lo quiero encontrar. Okay. Y por eso investigo, y por eso el tema de hoy es súper importante. Porque yo lo que he hecho es entrevistar a más de 1000 personas. No total, entrevistas desde pequeña, tengo que hacer la cuenta, 1020 y pico, a 1000 personas que me han dicho que han visto el más allá. La vida, que dicen que la muerte existe, que dicen que la muerte es una mentira, que dicen que después de que nuestro cuerpo fallece nos encontramos con el Hijo, con el Padre, que nos volvemos a ver. Yo quiero eso, quiero que eso pase conmigo. Y muchos dicen que cuando fallecen y son revividos, se encuentran con Dios. Yo quiero encontrar ese más allá, quiero encontrar esas pruebas de la vida después de la muerte, quiero encontrar esas pruebas de Dios. Lo que no me hace un ateo, pero también me hace un creyente. Wow, qué buena definición. Y creo que el tema se presta a esto. Personas aseguran la famosa luz, ven una luz, pero cuando son reanimadas es lo primero que te dicen. ¿Vi una luz? Sí, Osvaldo, lo que yo he hecho es investigar testimonios de lo que llamaríamos SM, experiencias cercanas a la muerte. Estos testimonios están desde hace muchísimos siglos, pero ahora tenemos más porque la ciencia ha avanzado de una manera impresionante y cuando alguien tiene un infarto, hace 100 años, pues o se murió o quedaba convaleciente. Hoy en día te da un infarto, si llegas a tiempo a un hospital, no se vas casi a morir. O sea, te van a abrir el cuerpo, te sacan el corazón e incluso, mira cómo la tecnología ahora, te pueden sacar el corazón, te reparan, te ponen ahí unas arterias de la pierna, lo vuelven a poner y vuelves a estar vivo. Durante esos minutos, muchas personas en los que no hay de alguna manera suficiente irrigación de oxígeno al cerebro o que están al borde de la muerte, afirman entrar en un estado diferente, como si pudieran estar en las puertas del cielo, como si llegaran a la frontera final que es la vida después de la muerte. Y se les muestran y se les presentan personas. Y hay casos realmente asombrosos. Te voy a tomar unos CEOs de medianos. Tal vez es el video más exitoso que yo he hecho. Se trata de un productor colombiano que durante el encierro que tuvimos está en su casa, él es soltero, él es productor de televisión, no cree en nada, no, pues, es completamente ateo, Dios no existe, maldita iglesia, así, ¿no? Así me reúne, o sea, yo no creo en nada, uno se vuelve carne podrida, se vuelve abono, mejor dicho, lleguen mis cenizas o mi maizal, o sea, algo así, como yo no creo en nada. Okay. Y él empieza a enfermarse y lo llevan a la clínica rápido por esta enfermedad masiva que hubo en el mundo. Cuando está ahí, le ponen el respirador y el médico le dice, despídase. De los que les ponemos el respirador, de 100 se salva medio. O sea,
despídase de su familia por una pantalla, ni siquiera todo el mundo pues os trague. Él se despide, no puede respirar y le colocan esto. Y él dice, Andrés Arévalo es su nombre. Y esto es real, es un caso registrado, tenemos las historias clínicas. Ok. Él dice que el médico dice, pero te voy a colocar un tratamiento experimental y le entuban, le mete un tubo por la boca, ya usan los pulmones, que le pone una máquina y le hace lo que hacen los pulmones porque ya no les responde. Y lo ponen en coma inducido. Y cuando está en coma inducido, él dice que empieza a verse en otro lugar. En otro lugar. Mientras su cuerpo está en coma inducido, no solo en eso, sino que ya no tiene oxígeno y ya lo han desahuciado. Y él dice que va a otro lugar, donde ve una puerta dorada que surge de la nada como oro, brillo, y aparece el Miguelista de ti. Y de repente sienten unas figuras a los dos lados que son llenas de ojos. Okay. Él las dibuja, que es como dos ojos grandes con plumas, dice él, pero no son ángeles, o como una especie de seres que son como, son muy raros. O sea, muchos dicen que sí pueden ser ángeles porque los ángeles de la Biblia, si los buscas y los hayas querido, no son los seres con alas, esos vienen después de arte, sino son como unas figuras abstractas llenas de ojos flotando sobre el cielo. Y dice que ves eso como un ojo brillante, como un brazo con plumas. Ok. Y que de repente esos seres le hablan, prácticamente, en ese estado. Y le empiezan a decir que si se quiere quedar o se quiere devolver. Que siente mucha paz, mucha tranquilidad y que para él fueron meses allí. Mientras su cuerpo duraba era minutos. Y mientras estaba en la plancha, en la camilla del hospital, los médicos luchaban, decían, ya, la noticia. Estaba en plano. Entonces él está ahí y entonces estas figuras se levantan y le dice, lo que quieras saber, pregunta. Y él empieza a preguntarle durante mucho tiempo, fueron casi meses, sobre la vida, sobre la existencia. Y él dice que viene con esos mensajes, que le pregunta a Dios, ¿existe? ¿Qué pasa del amor? Las preguntas que siempre tenemos. Y esas figuras aparecen así con un ojo y de repente él dice, vida, quiero volver. Y contra todo pronóstico, los médicos al otro lado empiezan a sentir. Sí. Los signos vitales empiezan. Y empieza y revive. Y vuelve, me acuerdo de todo. Y como él es diseñador, dibuja, y esas son las imágenes que vimos, estos extraños seres que él dice que están en las puertas de la otra vida, de la otra vida. Clínicamente, la estudia médica existe, la vi. O sea, yo la investigué, no salen que sin ver. O sea, si el pronóstico era reservado, creativo de los médicos, o sea, prácticamente estaba ya rumbo a la. Y aparece en la historia clínica que tuvo estos paros, estos infartos, más la enfermedad que tenía. Y que en un momento vuelve a la vida. Esto sí es asombroso. Entonces él dice que ve estas figuras, Andrés Arévalo, y que le envían estos mensajes. Y para mí es increíble. ¿Y estos mensajes te los dijo? Sí, y los pueden ver algunos de ellos en el podcast. Es nuestro podcast más exitoso, tiene más de 2 millones de vistas. Y él dice ahí que le van a contar incluso sobre cosas que van a suceder en el futuro. ¡Wow! Que estos seres, de alguna manera, que están ahí, que él no los define como ángeles directamente, de alguna manera están en esa puerta del cielo y que están allí para hablarle y que él les pregunta de todo. O sea, imagínate que uno pudiera hacer eso. O sea, me cae, hay un temblor, ojalá que no, en Ciudad de México, y me cae una piedra y yo quedo aquí y me voy hasta allá y le dicen preguntarme todo. Entonces uno podría preguntar lo que sea. Mis familiares, no sé, mi bisabuelo tuvo más hijos, cualquier cosa podría preguntarle. Estos seres le responden a él y le montan unas peñas hasta las manos. ¡Wow! Lo preguntaba porque yo soy un apasionado del tema de la Virgen. Me encanta conocer a la Virgen. Y hay una profecía que en 5 años vamos a conocer los misterios divinos. Por eso te preguntaba si te había dado estos mensajes, porque tenemos del 2026, contemos 5 años más, y se van a conocer los misterios divinos, según la última visión de la Virgen de Medjugorje. Y me parece importante porque todas las personas que regresan de la
trae los mensajes que son transmitidos por los ángeles, lo voy a poner entrecomillado, o el mismo Dios. Y es impresionante, Esteban, ver que si algo el ser humano le tiene más miedo, es la muerte. La muerte pareciera ser que es un tabú, pero realmente para Esteban, ¿sí existe la vida después de la muerte? Quiero que exista. He encontrado indicios, pero no te puedo decir que es así. Yo podría decir que la muerte no existe en el sentido de que todos los que he entrevistado que han estado en ese límite, yo no lo he estado, me lo dicen. Y hay casos que me llevan a pensar sobre lo que me estás diciendo de los pisajes. Uno de los casos más extraños que investigué es el del llamado Lázaro de Porabastos, que es un caso que clínicamente y científicamente no debería existir. Ok. Él se llama Javier Vanegas. Javier Vanegas es una persona muy humilde, una persona que trabaja en la calle, va por la calle abriendo la basura que dejamos en este mundo tan injusto que no debe de ser así. Y entonces selecciona, dice, ¿has tenido un pañal sucio? No, pero aquí hay una botella, sí. Aquí hay papel de, ¿vale? Papel de baño sucio, no, pero aquí hay un vidrio, sí. Selecciona eso, vive muy de la basura, reciclador. Y entonces él va por la calle con una carretica y él visita mucho una zona muy peligrosa, se llama Villa Paz, al lado de Corabatos, que es como el mercado más grande de Bogotá, y él llega allá y él dice que llega un día y aparece una mujer también de la calle, consume sustancias, él también era consumidor, y esa mujer, en medio de su locura de que ha consumido la sustancia, se le acerca y le empieza a gritar. Él dice, déjame tranquilo, la mujer saca un arma cortopunzante, muy pequeña, que tiene, dice él, que es como un bisturí chiquito, que es como para pelar una papa, como él cocina, no va a hacer nada. Y la mujer, en medio de una lesura, lanza la mano y la hoja, la lámina, entra por debajo de la axila de él. Uno pasea, un corte chiquito. Da 2 pasos y de repente siente que fue todo mojado, voltea a ver y tiene puro líquido vital. Y de repente se siente mareado y cae al piso. Todos empiezan a gritar. Ayuda, 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 ayuda. A la puerta llega una ambulancia, lo llevan a un centro de salud. El médico lo mira y dice, no hay nada que hacer. Yo lo a una clínica, pero yo creo que ya no hay nada que hacer porque la hoja del arma, que es muy cortica, cortó muy poco, pero aquí llegó directo al corazón y tenía el corazón cortado. Pero pues, ya estaba completamente mal. Lo llevan a un hospital que se llama el Hospital de Kennedy. Lo llevan a cirugía enseguida. No duermen. Mi doctor, el cual nosotros entrevistamos, es un profesor universitario que era estudiante de medicina, como todo hospital universitario. Hacen de aquí el corte, sacan y ven el corazón, lo cosen rápidamente, pero él dice, aquí ya no hay que hacer, pero démosle masaje cardíaco directo. Eso es meter las manos, tocar el corazón de alguien con tus manos y bombearlo, porque el corazón ya no se mueve. El médico decía, el corazón ya está desfibrilado, no hay nada que hacer. Estudiantes, practiquen. Entonces los estudiantes en fila meten las manos para practicar el masaje cardíaco. Es lo que hace un estudiante, claro, guantes y demás. Aunque él ya está desahuciado, dicen ya pasa un estudiante, le hace así, pasa otro estudiante y ya hace así, pasa otro estudiante y hace así. El anestesista dice, pues practiquen más, practiquen con ese cuerpo, él ya padeció. Siguen practicando, esto es lo que es un masaje directo. Bueno, así aprenden los estudiantes en medicina, los cirujanos, y de repente las máquinas empiezan a sonar. Después de 47 minutos. La Organización Mundial de la Salud dice que no se debe hacer eso más de 12. Que ya no hay nada que hacer. Que cuando alguien tiene un problema y le hacen masaje cardíaco directo, no se puede después de los 12 minutos, porque las personas si vuelven, vienen con daño neuronal. O sea, vuelven, pero ya no tienen memoria, vuelven como un vegetal, entonces no hay nada que hacer, no hay pruebas, pero en ese día. Y en el minuto 47, la máquina hace tic, 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 el monitor. Entonces, ¿qué es esto? Y la máquina tic, 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 y él respira. ¿Y qué dicen los hombros, Osvaldo? Abre los ojos. En medio de eso, abre los ojos y dice, estuve en el cielo, estuve en Mazaret. Seguía el médico, a Javier, le hacen la sutura, le prenden los líquidos y lo llevan a recuperación. A los 2 días, él ya está restablecido, pasó completamente de forma milagrosa y empieza a narrar lo siguiente.
Dicen, cuando entra en la sala, se olvida de todo y aparece a los pies montaña. Y que aparece un ser, no ve qué es, le llama el Messier, sí es él, le toma de la mano y lo lleva a caminar por un camino que va alrededor de esa montaña. Y que en un punto le dice, mira para abajo. Él es una persona pues humilde, de la calle, de barrio. Entonces dice que le mostraban a los conocidos de él que eran criminales. Estaban enterrados a en una especie de brea negra donde estaban sufriendo y donde los atormentaban. Y había un bando de asaltantes que ya saben, y que incluso había una persona que era zoofílica y colocaban al frente animales para que él se angustiara, que veía a otras personas. O sea, era una cosa súper horrible. Sí. Y dice que ese ser le dijo, sigamos caminando. Y lo llevó más arriba. Y era como planeado en montaña, en círculos, que ve árboles, que ve un montón de cosas. Cuando llega a la parte de arriba le dice, mira, allá abajo es donde van los buenos. Y es una pradera grande. Y ve a familiares, ve a pastores religiosos, ve a sacerdotes. Y dice algo muy chistoso, porque estas historias son muy extrañas a veces, que ve una gran cantidad de burros con pelo, como unos burros peludos. Como ver dice que es como de unos momentos de peluche vivos muy bonitos, unos burritos peludos. No sé por qué dice eso. Y dice que lo vio, sigue caminando hasta la cima y cuando está en la cima, ese ser, pues dice, ¿te quedas o te vas? Entonces él dice, no, yo me devuelvo porque tengo esposa e hijos. Y Javier Vanegas en ese momento dice, bueno, y es cuando despierta, en medio de la ciudad. ¿Qué dicen los médicos? Era imposible. Es real. Esto es completamente real. Tenemos las historias médicas, tenemos el doctor que lo atendió. El doctor dice, nunca había visto algo así. Intentaron después de ese caso, no solo en Colombia, en otros lugares del mundo, con heridas y revivir a las personas. Nadie revivió. Todos fallecieron. El único que volvió es Javier. Y Javier, cuando volvió, no volvió a consumir sustancias. Es como si, mientras estuvo allá, su cuerpo se hubiera limpiado. Y él dice que sí existe la vida después de la muerte y que lo que él vio fue una montaña en la cual ascendía en forma circular. Muy parecido además a lo que cuentan en el pasado algunas personas de hace siglos, incluido Dante Alighieri, quien escribió la Divina Comedia y decía que era en forma circular el purgatorio y el infierno también, son anillos concéntricos, o Dionisio, que tú lo conoces muy bien, Dionisio, el pseudo Dionisio de Areopagita, que es el que describe cómo es el cielo según sus visiones. Justamente. Es un señor que llega y dice que ve el cielo en visiones hace ya siglos, y dice que el cielo está dividido también en círculos, que hay coros donde están los 7 ángeles, los 7 tipos de ángeles, todos los querubines, las potestades, los principados, los ángeles, los arcángeles, las virtudes. Dice que lo ve allí, no 7, perdón, pero ve los coros de los ángeles. Y Javier nunca había visto nada de eso. Nunca había visto nada de todo. Es una persona de la calle, o sea, no tenía por qué haber leído a Dionisio, no tenía por qué haber sabido de esto. Y él dice, yo caminé una montaña y la subí como si fuera Dante. Pero no conocía a Dante. Y fue acompañado de un ser que le llama el Messier, que dice que era una persona con sandalias. Y eso me recuerda a Virgilio, por ejemplo. Claro, sí. Pero él nunca leyó a Virgilio, es una persona de la calle, o sea, nunca, ni se la contaron. Sí, claro, o sea, la historia concuerda con lo que nos han Dante y más autores de que el cielo es de una forma circular. Y ahorita que estabas contando la historia se me erizó hasta la piel y me dio muchísimas ganas de llorar, porque creo que más allá de tenerle miedo a la muerte, debemos de tener la esperanza en que sí existe algo más allá. Un Dios cualquiera, como se llame ese Dios, pero que te va a mostrar lo bueno y lo malo de la humanidad, como fue en este caso. Porque mientras estas personas estaban enterradas, yo lo asocié al infierno. Claro. Yo lo asocié al infierno, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto usted si haya personas que se comuniquen, inclusive hasta con el propio Dios, por así llamarlo, y esta libertad
que da Dios de te regresas o te quedas. La pregunta sería, si tú experimentas esto y te da esta libertad, ¿te quedas o te regresas? ¿Qué es preferido? Es una buena pregunta, porque todos los que he entrevistado, que están en nuestros podcasts, que son 20 o 30 entrevistas que las pueden ver, no soy yo el que habla, son ellos. Todos dijeron que volvían. No conozco el primero que haya dicho que se queda y lo hayan devuelto. Eso sí es sorprendente porque de alguna manera estas personas están en ese límite. Es como si uno llega a una frontera, como si llegas a migración. Yo hago ese ejemplo. Como cuando llegas a migración a un aeropuerto o una migración a una frontera. Y tú pasas tu pasaporte, lo sellan y entras. Pero tú puedes decir, no, yo me devuelvo, yo no quiero entrar a este país. Tú decides. Sí. Entonces, este ser que tiene muchas formas, muchas veces solo una voz, digamos, para contarte generalmente. Hay testigos que dicen que simplemente les dio un infarto y de repente aparecen frente a una puerta y hay una voz que te dice, ¿te quedas o te vas? Otros simplemente se ven en una habitación oscura y llega su papá fallecido o su abuelo fallecido y les dice, bueno, estás aquí, ¿te quieres quedar o te vas? Todos los que he entrevistado dicen que se devuelven siempre porque tienen o un hijo pequeño o porque desean vivir más. Okay. Ninguno me ha dicho, absolutamente ninguno me ha dicho que dijo, no, sí me quedo. Todos dijeron, no, me devuelvo. No me quiero quedar. Y eso me parece muy extraño. Sí, claro. Ese sí es un enigma. Es como si hubiera algo allí que te ofrece. Y recuerdo el libre albedrío. O sea, es tanto como, es tan fuerte esto, y a mí me parece sorprendente, es tan fuerte esto, como que estas personas llegan a ese punto y ellos son los que deciden si se quedan o se van. Como lo que siempre se nos ha hablado de que somos libres de decidir. Sí. Incluso en la... Sí. No hay el primero que me ha hecho que diga, yo me quería quedar y dije, me quedo, y me devolvieron de la fuerza. Ninguno. Todos me dijeron que se devolvían, que les gustaba incluso estar allí, pero de repente pensaron, ay, tengo un bebé. Lo que más hace que la gente se devuelva son los hijos o los Pero familiares. tú lo ves esto como una verdadera justificación o es el miedo tal vez a quedarse. Porque yo podré decir, ok, tengo una enfermedad, como el chico de las adicciones. Creo que vivo mejor de este lado que en la tierra. ¿Por qué decido regresar? Muy bueno. Y para eso te voy a contar otro caso. Ok. Imagínate, el primero fue de Andrés Arévalo, lo pueden encontrar. El segundo fue de Javier Vanegas, también lo hemos entrevistado. Y este que les voy a narrar es de una señora que hace poco la entrevistamos. Y ella dice que ella va con su hija, vive en una zona rural, manejando su automóvil, y de repente tiene como una especie de, le armó una mentara. No manejando, aquí va su hijo y su hija, y atrás en el automóvil un amiguito de la hija los había recogido del colegio. Lo recoge del colegio y va rumbo a la casa manejando. Va así manejando y ella dice que de pronto siente algo extraño y queda como privada y va en el automóvil, queda como desmayada y se estrella muy fuerte contra un bus que va adelante. Y dice que en ese momento ella se ve transportada a otro lugar donde siente mucha paz y tranquilidad, pero que lo que hay es una fila de personas. Que de repente ya se ve como si estuvieras haciendo una hilera para entrar a un estadio, Okay. para entrar A una tienda. como cuando simplemente en una taquería. Esa taquería está muy buena, dicen, esa taquería es buena. Y llegas de noche y dices, ay, me tocó hacer fila. Sí. Igual. Y que aquí hay una y otra y otra. Que de pronto volteas a un lado y hay otra fila de personas. Y que de repente voltea al otro y hay otra fila de personas. Esto es real, lo pueden ver en mi canal. Y de repente ella dice, pasa uno, pasa otro, y que ella empieza a escuchar que se presentan frente a alguien y que empiezan a decirle a esa persona, estas personas llegan y que ve de todo, ve viejitos, ve niños, Okay. ve personas jóvenes y que se presentan frente a algo que hay allí y que ese algo les pregunta, ¿te quieres quedar? ¿Sí o no? Y entonces esas personas llegan y dicen, sí, y pasan a otro lado y se desvanecen. Y aquí viene algo muy loco, que te contaré después. Recuerden bien esto que les voy a contar. Ella dice sobre una persona con unas características muy específicas, digamos un hombre, voy a inventarme aquí, esto no es lo que ella dice, pero pues para
digamos que fuera un hombre con bigote. Ok. Y que ese hombre con bigote llega y dice, sí, me quedo, listo, va. Y ya le toca a ella. Y cuando ella llega, en contra de casi todos los que estaban haciendo fila, ella dice, no, yo me quiero volver. Entonces esa voz le dice, ¿por qué? Y ella dice que eso parecía una audiencia, como cuando uno presenta un trabajo y tiene que depender. ¿Por qué? Y en ese dice, no, yo me quiero quedar por mis hijos. ¿Por qué te quieres quedar por tus hijos? No, porque son pequeños, él se puede quedar con ellos. No, 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 es que yo los quiero. No, no, no. Me quiero quedar porque quiero vivir, pero ¿por qué quieres vivir si ya llevas 45 años? Ya viviste muchas cosas que te gustaron, porque no es que quiera hacer esto otro. Y al final, ella tiene que presentarse frente a esa voz y la voz le dice, listo, devuelve. Y en ese momento ella despierta y está enseguida en su automóvil en medio del accidente. Y muchos dicen que fue casi un milagro porque pudo haber de alguna manera muerto enseguida, pero no, no tenía mayor herida, la llevaron al hospital varios meses y ahí descubren que tuvo como un lapso, pero su cuerpo no tenía casi ningún golpe. Y ella dice que estuvo ahí frente a eso y que tuvo que justificar. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que había visto con un bigote? Pues tiempo después, ella descubre, nunca había visto a esa persona, que esa persona había fallecido. Ve algo así como una imagen, no estoy, no estoy seguro exactamente, pero ella dice que mirando normalmente en Facebook, cuando uno mira Facebook o Instagram y de pronto le sale un obituario Sí, sí. que dice descansó en la paz del señor Ricardo González y aparecía la foto de este señor que ella vio en la fila que dijo sí, yo me quedo y lo dejaron pasar. Entonces ella dice, hay una frontera donde tú puedes decidir si te quedas o te vas. Y esto sí me parece increíble. Wow, qué increíble. Yo te voy a contar una historia. Porque hay gente que dice, yo ya quiero descansar. Yo ya quiero irme a descansar. Creo que mi misión en este mundo ha terminado. Y yo fui criado por mi mamá con una madre soltera y la figura paterna, y lo he contado a la comunidad, ha sido mi abuelo, ¿no? Que hace ya 11 años. Muy chistoso esto. 3 días antes de su fallecimiento, nos reunimos en la casa para festejar su precumpleaños y organizarle su fiesta, porque aparte eran 70 años. O sea, y era para organizar su fiesta. Y en el precumpleaños, Esteban, él agarra y nos dice, no me hagan nada. No, pero ¿por qué? Se llama Alejo. ¿Pero por qué Alejo? ¿Por qué abuelo? Yo ya me voy. Me voy a ir a un viaje. Pero no a dónde vas a ir, te vamos a festejar. Cuando yo le digo eso, ¿a dónde vas a ir? Su respuesta fue, allá donde voy, no pueden ir ustedes todavía. Lo tomamos como locura, ¿no? O sea, fue algo loco. Pasan 2 días, fue su cumpleaños, le marcamos, oye, todo bien. Al día siguiente de su cumpleaños era la fiesta, feliz cumpleaños, ¿no? Muchísimas gracias. Y nos volvió a recalcar, no me da nada, mañana me voy de viaje. Él utilizaba el término de viaje. Y le decíamos, ¿pero a dónde vas? Ya me voy. Un 19 de julio de hace 11 años, él cumple el 18 de julio. 19 de julio, nos marcan 7 de la mañana, su hermana de mi mamá, mi papá falleció. Así. Hoy lo cuento un poco ya más relajado porque antes no lo podía contar por la cercanía o el vínculo tan afectivo que hice con mi abuelo. Pero hay personas que pueden hasta ver su propio. Mira, hay una historia, cuando te escuchaba recordaba una historia que nos contó una de las más importantes actrices colombianas. Se llama María Cecilia Botero. Ella ha sido presentadora de televisión, actriz de teatro. También ella ha sido durante muchos años papel protagónico. Es como la gran actriz colombiana viva. Un saludo grandísimo a ella, una mujer muy querida. Cuando era joven, se casó con un hombre mayor que era un director de teatro muy famoso que se llamaba David Stevenson, que venía de Argentina. Y él se conocía como David Steven.
era el nombre que tenía artísticamente David Steven. Él venía de Argentina porque él era materialista histórico, marxista, radical ateo. Ok. Esos de que la iglesia que más ilumina es la que se está quemando, o algo así. Esos que dicen la religión es el opio del pueblo. Revolucionario, Sí, claro. Sí, completamente anticlerical. sí, un marxismo total, sí. Y él era un marxista total. Ella se casó con él. Él enfermó de una enfermedad degenerativa, cáncer. Él enfermó y al comienzo él intentó buscar ayuda en la ciencia, en todo. Entonces él iba a la ciencia, le hicieron los tratamientos, incluso buscó tratamiento oriental, medicina ayurvédica, lo que quieras, pero ya no había nada que hacer. Los médicos le dijeron, ya no, estás en tus últimos. Y recuerdo lo que tú me dijiste, porque él era completamente marxista. Y María Cecilia dice, y de repente en un día llega y le dice, estaba equivocado. Toda mi vida he estado equivocado. Vienen a visitarme. Ellos vienen todas las noches y me dicen cosas. Y ella le dice, ¿pero quiénes vienen? Y él se queda callado. Pensaban que era tal vez de estas alucinaciones que se tienen en los momentos finales, ya tu cuerpo está fallando muy feo. Es más, eso sucede médicamente. Entonces ella dijo, está delirando. Hasta que empieza a decir cosas muy específicas. Empieza a decir, ellos vienen y me están preparando porque yo me voy a ir. Me voy a ir pronto y ya estoy más tranquila. Todo lo que leí, todo lo que decía que no había nada, fue un error. Ya estoy más tranquilo porque ellos vienen todos los días a prepararme. Y ella, ¿pero qué? ¿Qué es lo que te está preparando? No. Y entonces los médicos le dijeron algo así como, de que a una semana, porque los médicos hacen pronóstico. Dicen, no, ya es una semana máximo. Entonces dicen que él les dijo algo así como, no, yo no me voy a ir en una semana. Me voy a ir en 17 días, exacto, algo así. Pues me estoy inventando, pero Sí. una fecha exacta. El 7 de febrero me voy. Y ella dijo, delirios. ¿Y cómo sabes? Porque ellos vinieron e hice un acuerdo. Les dije, déjenme estar hasta esta fecha. Ella dice, delirio. Dice que lo ve a veces sentado y que llega y como que se queda mirando así, como que se queda mirando como si hubiera alguien. Ok. Los días siguen pasando. No fallece cuando el médico dijo. Pasa el pronóstico médico y cuando llega la fecha que él dijo, la fecha exacta, ese día él dice adiós y se va. Y esta historia me parece sorprendente y es una persona muy conocida, muy célebre, muy famosa, que dice, este señor era un materialista, marxista, revolucionario, mejor dicho, Bakunin, Marx, así, en contra de todo, no existe nada, hay que hacer la revolución. Y de repente cuando se enferma, lo vienen a visitar, no sabemos todavía quién es, porque nunca le dijo quiénes eran, eso sí, decía que eran varios, Ok. habla con ellos, se tranquiliza y además negocia con ellos el día en que va a fallecer por encima de los mismos. Eso sí me parece sorprendente. Es uno de los casos más impresionantes que yo he visto. Además de una figura pública que puedes buscar en Google, ahí salen las fotos y me parece increíble. Entonces es como lo que tú me decías. Muchos de estos fenómenos se llaman fenómenos en el lecho de se han registrado. Hay un médico en Estados Unidos de apellido Kirk que escribió un libro porque él dirige un hogar de ancianos donde pues mucha gente fallece. Entonces él dirige este hogar y él anotó muchos casos y él dice que son fenómenos comunes, se llaman fenómenos del hecho, ya no son SM, que son experiencias cercanas a un infarto y vas a otro lado, no, esto es cuando alguien está agonizando, hay ciertos fenómenos y él dice que uno de los más comunes es que las personas que están agonizando desahuciadas dicen que los vienen a visitar, como es si uno estuviera cerca de la muerte y muchos de ellos dicen que vienen varios familiares, como si uno, al estar cerca de la muerte, recibiera la visita de sus familiares fallecidos, como si vinieran a prepararte para un viaje. Wow. Y no es uno, son muchos casos que están viéndonos y como te pasó. Y muchas veces hay diálogo con estos seres y se llegan a acuerdos. No, hombre, yo no me quiero sábado, déjenme dormir el lunes porque quiero hablar con mi primo que no ha llegado.
En común, porque incluso médicos me han dicho, mira, tú que investigas estos casos de vida después de la hay cosas muy raras como que yo tengo un paciente, esto es real, de un médico de una ciudad colombiana que se llama Bucaramanga, que trabaja en cuidados paliativos. Otra que entrevistamos, que te encantaría tener este canal, que se llama Luchita Cano, que es una médica con maestría y doctorado colombiana, que dice que muchas veces el paciente está ahí ya agonizando, dicen ya va a fallecer, prepárense porque ya no más, y entonces se mejora 2 días. Y 2 días después, ¿por qué? Porque le dicen ya viene tu primo en un avión a despedirse. Tu papá está en la finca o está lejos, llega, pero llega mañana. Entonces la persona saca fuerzas y dice, no, no me muero hoy, porque tengo que despedirme de mi papá. Y contra todo pronóstico, se alarga la vida, recibe la visita del padre o de la madre, se despide y ahí al siguiente día se muere. Fallece. Como si hubiera una negociación con alguien. Y esto que cuentas es impresionante porque te voy a poner el ejemplo a través de mi papá abuelo. Él siempre decía, yo me voy a morir dormido. Ninguna enfermedad me va a dar a mí. Yo me voy a morir dormido, ¿no? Y yo no sé, digo, en esta sintonía, Esteban, la cena, hoy la traduzco, esa cena, última cena que tuvimos con él, se despidió de todos. Pidió perdón de lo que había hecho. Y nadie entendía de por qué. Y váyase dormido. Esto también me recuerda a un caso muy famoso, que se ha vuelto muy famoso en los últimos años, de alguien muy conocido que tú también debes conocer, y es que hay otro fenómeno. Uno es las SMs, las experiencias cercanas a la muerte, como las que narré antes. Otras son las experiencias en el lecho de y otros son la precognición de la propia muerte, de lo que me estás contando. Ok. Entonces, hay gente que dice, siento o me han revelado que me va a morir. Y es cuando uno dice, se están despidiendo. Pero se está sano, tal. Y la gente dice, no, vuelven al colegio donde estudiaron, llaman al primo con el que estaba, al hermano con el que estaban enojados desde hace 5 años y vuelven a hablar, piden perdón. Es como si la gente presintiera que va a fallecer. Y uno de los casos más famosos, más conocidos, más asombrosos, que yo creo que se ha convertido en uno de los casos paranormales más increíbles de la historia, es el de un cantante colombiano que se llama Jason Mraz. Jason, desde niño, decía que él era diferente, que él sentía. Hay muchas entrevistas, no una, no dos. Hay como 5 o 6 entrevistas en las que le preguntan simplemente cómo fue su infancia. Cualquier, no sé, le preguntas a Thalía, ¿cómo fue tu infancia? No, ¿cómo? Le preguntas a cualquiera, le preguntas no sé, a Shakira, ¿cómo fue tu infancia? No, me gustaba comer mango, cualquier cosa. A él le preguntan, ¿cómo fue tu infancia? Y él decía, yo veía cosas. Él dice que un día llegó a la casa y vio que sobre su madre había un ser que lo mismo si tú y se fue por una ventana. Él dice que él podía percibir cosas. Y después, varios meses después, en otras entrevistas dice que él empezaba a recibir mensajes en sus sueños y que no había soñado 1, 2, 3 veces, sino que le decían que se iba en un avión. Le decían que se iba en un avión, que iba a fallecer y iba a estar en todos los medios y en todas las noticias y que se iba a estrellar en un avión. Y que además, que él cuando moría, en esa visión, en esa revelación, si queremos decirlo así, él veía la ciudad de Medellín y se veía flotando sobre la ciudad de Medellín. Pues bien, hace poco, Jason se subió en una avioneta en la ciudad de Paipa, el avión se estrella y aquí viene lo más asombroso, Osvaldo, que mucha gente no se ha dado cuenta. Él dice que iba a morir en un avión. Falleció triste en un avión. Ojalá no hubiera muerto. Pero ese avión iba directo al aeropuerto de Medellín. Y es el avión que se estrella el que de alguna manera iba a llegar a la ciudad de Medellín, no al aeropuerto principal que queda afuera, sino el que queda en el centro de la... Ok. Era la misma ruta que él había soñado. ¿O por qué sucede esto? Pues lo que decimos, hay personas que presienten su propia muerte, lo que tú me dices, Sí. y que presienten cómo van a morir. Y no hay uno, hay muchísimos casos. Me cuentas de tu abuelo, tu familiar, Jason Jiménez, pronosticó su muerte, no una. Por lo menos hay 5 entrevistas. Sí, sí.
Las hicieron muy famosas, ¿sí? Y le dices, oye, pero le dicen, pero ¿qué comida pediste? No, yo presiento cosas, veo cosas. Había una necesidad en él. De externarlo, o sea, de decirlo. Claro, o sea, le preguntaban cosas, ¿tu canción favorita? Soñé que me iba en un avión, como decirlo. Y dice la esposa que él se lo dijo muchas veces, que él iba en un avión y que su noticia, la noticia de su por todo el mundo. Eso a mí me parece sorprendente. Y es sorprendente porque hasta parecía una profecía. Sí. O sea, estás profetizando tu propia, ¿no? Y te voy a contar una anécdota. A pesar de que sigo siendo católico, ¿no? A pesar de que sigo profesando una religión, me gustan estos temas, porque la mente humana sí sigue siendo muy limitada para comprender los misterios del mundo. Y, y me sometí a una regresión de vidas pasadas. Y cuando en esta regresión me iban a revelar cómo iba yo a fallecer, volví en sí. Y te voy a explicar por qué, y yo lo aterricé así. Creo que no es momento de que me dijeran cómo yo iba a fallecer. Porque si fuera el momento me hubiera quedado ahí. Y por un lado también está bien, porque imagínate que te diga, vas a así un diciembre. Estás contando el tiempo para que llegue diciembre. Y a mi visión, ya no disfrutarías tanto la vida como si no te hubieran dicho que no te ibas a morir. Y esto me trae a la colación que al año que mi abuelo, mi papá biológico, al año. Y antes de que, una noche antes, se le presentó a mi hermana en sueños, a la mayor, y le dijo, yo ya me voy, yo ya me vengo a despedirte de ti. Nos marca mi hermana temprano, llorando, soñé a mi papá, se va, vamos al hospital. Llegamos, y así como llegamos, anuncian familiares del señor fulano de tal. Pasa mi mamá, sale destrozada, por supuesto, dice, y acaba de fallecer. O sea, hay personas también que vienen y se despiden de los propios familiares, como diciendo, mi camino en esta tierra ya terminó. Osvaldo, esa historia que me acabas de contar me lleva a otro fenómeno de la vida después de la muerte, que son los mensajes de los fallecidos o los recién fallecidos. Otapta Benítez escribió un libro muy famoso que se llama Estoy bien. En ese libro él recopila muchos casos de personas que se comunican con fallecidos o que se encuentran con fallecidos. Y una de las más interesantes tiene que ver con un caso de República Dominicana. Él lo narra muchas veces, se los voy a contar, lo pueden encontrar en ese libro. O sea, yo no estoy aquí sin evidencias. Todo lo que presento son casos, pueden buscarlo. Los que he narrado pueden buscar las cosas, pueden ver las fotos. Y Benítez me narra a mí, tenemos varios podcasts hablando de esto con él, me narra a mí cómo llega a la República Dominicana y entre a una mujer en uno de los caras más asombrosos de ese tipo de comunicación. Su esposo acaba de fallecer, era una mujer mayor. Había muerto 3, 4 días antes, se hicieron todas las horas fúnebres, se hizo el entierro y ella empieza a soñar. No es anormal que uno sueñe con los difuntos. Sí, ¿no? Es más, cuando alguien, varios psicólogos dicen que es muy probable, varios estudiosos científicos, que uno lo sueñe porque es la forma como uno está elaborando el duelo. Sí. Hasta aquí esto es clínicamente comprobado. Lo raro de que este señor tenía mucho dinero, pero era de estos señores todos sigilosos. No quiero decir tacaño, pero sí una persona cuidadosa, porque en este mundo tú no puedes decir que tienes mucho dinero porque te pueden los criminales buscar, te pueden hacer daño. Entonces era una persona que, digamos, vivía un perfil bajo. O sea, era un multimillonario, vivía en un barrio normal, con su esposa, con sus hijos, nada de yucos, ningún Mercedes, nada de ropa cara, no, una vida normal, tengo este dinero. Entonces él lo acumuló
La esposa, después de que fallece, empieza a sonarla. Y de repente lo ve, que aparece. Yo creo que le dices, estoy bien, no te preocupes, pero hay algo que tengo que decirte. Listo. Ella despierta. Digo, sueño. Al otro día vuelve a soñar. La siguiente noche, vuelve otra vez. Oye, no, espera, es que tengo que decirte algo. Tengo algo muy importante que decirte. Eso es, se despierta. ¿Qué será? Es un sueño. Está recién fallecido en República Dominicana, en Santo Domingo, pero estoy soñando mal. Tengo que ir a un psicólogo. El duelo me está sobrepasando. Tercera noche. Elvis salí y la misma persona, diciendo, ya no sonriendo, diciendo, no te vayas a despertar. Es que te tengo ya algo que decir. Entonces ella ya se atreve en su mente, porque antes no lo hacía, preguntar, ¿pero qué es lo que quieres? Claro. Porque antes le parecía un sueño. Entonces dijo, no, ya 2 veces no, pues le va a preguntar qué es lo que quieres, qué es lo que quieres. Entonces le dice, mira, hay un libro que está en la biblioteca y al lado de ese libro hay una caja fuerte. Puedes verla aquí. Ábrela. Y ella, pero no se te olvide, esta es la que hago. Y le da una serie de números. 7, 8, 9, da los números. Ella se despierta, se levanta, va a la caja fuerte, efectivamente está ahí. Apenas de ser asociación, sientes tú ahí, no estaba escondida. Pone la clave y la puerta se abre. Ok. Y adentro hay un certificado de una cuenta bancaria. Al otro día va al banco y dice, señora, sí, ahí había $1,500,000. ¡Wow! Esta persona, este hombre, según JJ Benítez, era millonario. No le decía ni siquiera a su esposa cuánto dinero tenía, porque era muy precavido, le daba miedo, porque si a donde le cuente vas a ver el lote, nos secuestra. Sí. Sí, ya no estamos aquí. Sí, entonces, él lo guardaba en una cuenta en secreto. Ella dijo que ni nadie sabía, sola esa información la tenía en el banco, y de repente se le presenta en sueños y le da esa información. Ese es otro tipo de fenómeno que se da post-mortem generalmente, o ante-mortem. Hay gente que sueña con gente que está Agonizando. agonizando. Entonces, gente que está durmiendo, el esposo está a punto de morir, agonizando, él duerme, ella duerme y se aparece y le dice, mira, ya déjame ir, ya no quiero más. Ese es un caso que también investigamos. Una mujer en Bogotá que tiene su esposo en coma, lleva meses en coma, ella no quiere firmar los documentos para que lo desconecte y de repente un día se le aparecen sueños y le dice, déjame ir, vive tu vida, busca a alguien más, yo te amo, por eso quiero que tú vuelvas, ya no estés pendiente de mí, ya descansa. Y descanso yo. Y ella va y dice que firma los documentos, lo desconectan y después, durante ese periodo, vuelve a aparecerse en los sueños y dice, gracias, te amo. O sea, hay muchas historias así de como te hacen en los sueños, antes o después. Sí. Y justo, perdone usted de las historias, pero creo que todos hemos vivido estas partes de experiencias después de la muerte con algún ser querido o algo así. Mi hermana, la mayor, cuando da a luz a mi sobrino, el mayor, mi papá abuelo había fallecido. Fíjate, fue muy curioso, porque hasta mi familia se sacó como de onda, como decimos en México, o sea, no cuadraba bien lo que yo estaba diciendo. Yo sueño a mi abuelo, pero sueño que él viene a la casa. Y esto es muy curioso, porque estaba mi mamá, mi hermana la mayor, su hijo recién nacido y mi hermana la menor. Y de repente ellas se van. No sabía, no sé a dónde. Y llega mi abuelo. Llega mi abuelo, me dice, oye, Baldo, porque en lugar de Osvaldo me decía Baldo, pero me decía, oye, Baldo, acompaño. ¿A dónde? No, te acompaño. Quiero conocer a mi bisnieto. Yo recuerdo que entramos a la habitación. Carga Niro. Dice, literal, vi cómo lo carga. O sea, no es como la gente acredita un fantasma de Gasparín que no puede ni agarrar nada, ¿no? Veo cómo lo carga. Lo tiene con 2 minutos como tipo arrullando. Le da un beso, lo deja y me dice, ven, acompáñame a despedirme. Salimos de la casa
pero era como si fuera real. Y de repente se va. Y había un señor esperándolo. Yo recuerdo que había un señor esperándolo. Se despide y se voltea, me dice adiós, se despide. En ese momento me despierto llorando y mi familia iba llegando. Y les dije, ¿dónde estaban? Fuimos al supermercado. Vino mi abuela. ¿Pero cómo que vino? Vino mi abuela. Cargó a mi sobrino. Y se acaba de ir. Y cuando yo les estoy narrando esto, Esteban, comienza a oler a flores. O sea, mientras yo estoy haciendo eso, comienzo a oler a flores. Y mi sobrino comienza a llorar. Y es muy chistoso porque cuando a mí me preguntan la postura acerca de la iglesia sobre estas experiencias, mi postura siempre es, esto es imposible. Pues porque así nos ha dicho la iglesia que esto no sucede, ¿no? Pero la postura personal es de esto sí sucede. Y te voy a relatar lo de hace un año que pasó, sí, hace 2 años, perdón. El día de mi cumpleaños, yo venía de estar en un lugar donde me festejaron y cuando me subo al metro, se sube mi abuelo conmigo, y esto es algo que ya he contado, y íbamos platicando, Esteban, de cómo estaba, cómo me sentía yo, qué pasaba. Pero si yo pudiera describirlo, sería él ya más viejito, ¿no? Un poco más descuidado. Y para que no sea más larga la historia, cuando me bajo del vagón, Esteban, él se baja, se despide, me dice nos vemos pronto, me da un beso, me bajo yo, volteo a ver dónde se había quedado él, oh sorpresa, ya no estaba. O sea, así tan radical fue el sueño. Yo sí considero que las experiencias, Esteban, de la vida después de la muerte siguen y creo que seguirán. Yo no sé, las personas que tú has entrevistado, ¿existe ese Dios? Mira, no sé si existe ese Dios. Justo ahora mientras narrabas estaba buscando el nombre de un cantante popular colombiano muy famoso porque lo que me estabas narrando me llamó la atención. Hay un cantante popular colombiano muy famoso. eh, ya te voy a decir el nombre más adelante, que trabajaba cuando joven como carpintero en una funeraria, hacía cajones, hacía ataúd. Creo que es Giovanni Ayala o Johnny Rivera. Pero esta historia es real, es más, se puedo enviar, para que lo pongas, te voy a enviar el short que él hizo en TikTok donde él narra la historia. Ok. Un cantante muy, muy famoso en Colombia, casi tan famoso como Jason Jiménez. Él trabajaba en una funeraria porque muchos de estos cantantes populares tienen algo diferente a los cantantes de pop o los hip hopers o a los de reggaetón. Los de reggaetón son muy jóvenes, la mayoría, y logran el éxito desde muy jóvenes. Los de música popular siempre trabajaron en un restaurante, vendiendo frutas, siempre tiene un origen muy humilde. Y él era carpintero en una funeraria haciendo ataúdes. Ok. Dice, y hay una cosa que tiene la funeraria que es muy extraña, que es que a veces, por ejemplo, esta es una historia al margen de lo que te voy a contar, muchos trabajadores de funeraria en Perú me contaban que cuando guardaban los ataúdes, a veces escuchaban que un ataúd tronaba o sonaba, hace un golpe, y ellos, está sonando de niño, viene un niño, y al rato decían, a ver que sea un final de niño, como si los muertos se comunicaran que ellos escogieran el ataúd, al margen. Este señor, cantante popular, dice que vino un día un señor, se le acercó un joven de lo dijo, hombre, vengo a comprar un cajón, un ataúd. Y yo, sí señor, ¿cuál quiere?
Entonces este señor dijo, me gustaría ese negro que está ahí. Entonces, caro, ¿cuánto vale? $500, te lo vendo. No, no, un rato a cancelarlo. Me gusta, el que me gusta es el negro. Tiene dorado, sí, ese es en mi ataúd. ¿Ha visto? Está ahí. El señor sacó. Al rato, dice este cantante, vinieron de una funeraria y llegaron y dijeron, vamos a necesitar un ataúd. ¿Cuál quieren? Ese negro con dorado. ¿Y para qué es? Para este señor que acaba de fallecer. Y dice, ¿cuál señor se llama? Falleció ayer. Es un joven que tiene este aspecto. Puedo ver la foto, dice este cantante popular. Y dicen, no, mira que está la foto del sepelio. Es este, búscalo en Facebook, se murió ayer allí. Ahí. Y lo mismo, es el mismo. Según él, había muerto el día anterior. Y la mañana después ya estaba frío el cuerpo. Él dice, fue ese mismo muchacho, vino y escogió su ataúd. Entonces, esta historia es muy famosa y recuerdo esto, él la narró y es otro fenómeno, ¿no? Que es estas apariciones durante los sepelios, ¿no? Como si las almas quisieran entregar alguna información. También hay una de un mariachi de un pueblo que se llama Fusagasugá, el mariachi Gran América, en una ciudad septiembre de Colombia, se llama Fusagasugá. Tenemos, o esto lo pueden encontrar en podcast. Yo no vengo a inventar historias, no le digo al ChatGPT que me dé un guión, no. Son historias Son de investigaciones. gente que ha narrado esto. Ahí lo encuentro en mi canal, es un mariachi que va a funerarias, porque los mariachis van a tocar en funerales. Sí. Y ellos dicen lo mismo, que un día él estaba ahí en la oficina y viene un señor y le dice, oye, quiero contratarte en el cementerio, mañana a 3 de la tarde. El sepelio es del señor Joaquín Bautista. ¿Viste, señor? Sí. Pero yo desconfío de ti. Cuando llegues te paga. Porque es que a veces los músicos de ustedes se morran. Los músicos no llegan, los músicos son lojos. Los músicos a veces no se levantan temprano porque andan de fiesta en fiesta. No, no, yo te pago cuando llegues. Mañana es el sepelio a las 3 de la tarde a nombre del señor Joaquín Bautista. Los mariachis van al otro día, llegan y empiezan a tocar. Y aparece la Biblia. Y les dice, ¿quién los contrató? Me gusta que estén aquí, pero ¿quién los contrató? Yo me he contratado porque ellos dijeron, páguennos, es que te va a pagar aquí. Y yo, no, no, yo no te contraté nada. Pero es que ayer un señor fue y me dijo, ¿cómo era el señor? No, tenía una camisa blanca, tenía un gotito. Dijo que viniéramos, no me dio el número. A las 3 es el funeral, aquí estamos, tocamos, ¿dónde está mi dinero? Entonces dice ella, dice, no, yo no he contratado a nadie, nadie te va a pagar. Dice, una broma. Seguramente un enemigo de la familia o algo así. Y entonces el tipo le dice, no, necesito que me pagues. Él es ya, el señor tenía 1,60 m, tenía una camisa blanca con una corbatica roja, tenía además un botoncito aquí con una cruz y tenía una cadena de oro, por eso me acuerdo de él. Y la señora enseña María. Ven un momento. Abren el ataúd y ahí estaba. ¡Wow! Con cita de mi casa también se dice, sí, fue el que me contrató. Pero pues es que, ¿qué le pasó? Ayer estaba vivo, ¿no? Lleva 2 días muerto. Es como si el muerto hubiera contratado su propia serenata. Y eso recuerdo mucho esos casos que son realmente alucinantes. Pero bueno, son casos que se cuentan todo el tiempo, pero lo cuenta el mariachi. Yo lo vi, lo hablé con él me decía. Y Esteban, desde este lado, no quiero utilizar el término crítico, pero el término de investigador. ¿A qué ha llegado a la conclusión? Al escuchar todos estos relatos, al investigar si hay vida después de la... Esteban Cruz, ¿qué dice este? Que no todos son narraciones y les creo. Como te creo a ti lo que me has contado de tu familia. A todos les creo. Yo no voy a decirle a nadie que está loco, que es parte del duelo, pero tampoco tengo la prueba física. O sea, no tengo la foto del hombre o la cámara del hombre grabado pidiendo su ataúd o la cámara en la oficina de los mariachis con el hombre pidiendo su serenata, o tampoco tengo, digamos, una historia en la que yo pueda comprobar que vinieron del más allá y le dio una información que se va a cumplir exactamente igual. O sea, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo nada para decir que no es real. Quiero encontrar algún día la prueba definitiva.
¿Y los médicos qué dicen ante estas experiencias? Hay médicos, mira, hay médicos muy famosos. Uno de ellos es Raymond Moody. Escribe un libro que se llama en los años 70 Vida después de la vida. Este doctor es un doctor muy famoso de Estados Unidos que además tiene un PhD en filosofía, es profesor universitario. Él recopila las primeras experiencias que empiezan a pasar en los años 70 cuando llegan los procedimientos de resucitación, y lo que hace es algo científico, que es estandarizar las experiencias cercanas a la muerte, y llega a la conclusión de que hay un patrón en todos sin depender de la cultura. O sea, seas mexicano, seas japonés, seas de la India, seas de África, en todas las culturas hay experiencias cercanas a la muerte, que esto ya es muy raro. Y en todas se repite lo mismo. Las personas que tienen un accidente, sufren un infarto, una enfermedad muy fuerte y vuelven por procedimientos médicos, sea que estés en Nueva Delhi o en Nueva York, dicen muchos que tienen las siguientes etapas o lo siguiente que les voy a contar. Lo primero es que sienten mucha paz y amor. Sienten paz y tranquilidad. Lo segundo, que mucho les coloca una especie de imagen como si los pusieran frente a una película y ven toda su vida. Lo tercero, que hay a veces luz, un túnel o una puerta, y que hay alguien que les dice si se queda o no se va. Y estas cosas que ellos dicen realmente son impresionantes, porque Raymond Moody descubre entonces que es algo que se repite, es algo repetitivo, no es un caso, no es una historia, es algo que viven las personas dependiendo de su cultura. Pero otro elemento que me parece interesante que dice Moody es que las personas sufren algo que es una especie de separación del alma del cuerpo, porque muchos dicen que pueden ver incluso cómo les hacen sus cirugías, pueden ver incluso su cama, pueden ver cómo los atienden. Incluso hay experiencias increíbles que dicen que se ven a sí mismos desde arriba y al lado ven otro paciente que también está fuera de su cuerpo. Sí. O sea, hay historias así. O que se ven que están aquí y entonces que ven como al lado, por ejemplo, el médico deja las gafas, como las que tengo puestas, y las deja en una mesa al lado y se va y hace una cirugía. Y cuando despiertan le dice, doctor, ya recogió sus gafas que las dejó en el quirófano, no sé qué parte, o en su oficina. Y dice, ay, sí, ¿cómo lo sabes? O sea, son historias realmente asombrosas las que recoge Raymond Moody, ¿no? Eh, Hay un doctor muy famoso que se llama Finn Van Lommel, que es de Holanda, que estudia estos mismos casos en los casos de infarto, y que dice, mira, es muy extraño que tenga una persona que tiene un infarto de 30 años y uno que tenga 60 y me digan que han vivido lo mismo, porque no se conocen. O sea, es como si todos estuviéramos predestinados a vivir esas mismas experiencias. ¿Qué dice la medicina? Materialista, que puede ser con la falta de oxígeno en el cerebro, hay hipoxia y la gente se siente muy bien. Y el túnel es que la retina y se está quedando sin oxígeno el cerebro y los ojos, y por eso se ve una visión de Kubrick. Pero eso no explica esas otras experiencias. Sí, claro. No las explica. Y por otro lado, hay unos médicos muy famosos que van a decir que sí puede haber una vida después de la muerte y que ellos mismos la han vivido. Por ejemplo, Ibn Alexander, que es un médico muy famoso, que dice que tiene un problema neuronal. Él es de Harvard y dice que de repente se da un mundo flotando lleno de mariposas, y su libro fue muy famoso. Incluso que sí existe otra realidad muy parecida a la nuestra, otra tierra, otro lugar en donde la conciencia seguiría viva. No lo digo yo, lo dice un neurocientífico que se llama Ibn Alexander, muy famoso, de la Universidad de Harvard. Y hay otros más, ¿no? Entonces, yo creo que es como esto, hay muchas evidencias, pero no hay la evidencia contundente. Quiero creer que la no existe. Para ir terminando esta gran charla, Esteban, ¿le tienes miedo a la muerte? Sí, muchísima, y tal vez por eso lo investigo, porque me encantaría que hubiera un más allá. ¿Pero Lo qué te quiero. da miedo de la muerte? Yo creo que lo que más miedo de la muerte me da es la no existencia, y sobre todo, más que a mi propia muerte, a la muerte de las personas que uno quiere. Porque, digamos, la muerte de las personas que uno quiere representaría, si no hay una continuidad, que no puedes volver a hablar con ellas, que no puedes volver a disfrutar de ellas, que no puedes volver a amarlas, que no puedes volver a sentirte amado por ellas. Pero si existe esa continuidad, significa que el amor es más fuerte que el amor. Y eso me encanta. O sea, si ahorita viniera Dios y te dijera, Esteban, y es momento de partir, ¿qué le dirías? Que no.
porque todavía necesito un tiempo más para estar con las personas que quiero, ¿Cuánto tiempo le pondrías? el que sea necesario. Ok. No tengo un tiempo. Creo que estoy muy feliz en la vida a pesar de los problemas que todos tenemos. claro. O sea, pues cualquiera llega y se enoja con su esposa, cualquiera se enoja con su hijo, cualquiera se cansa algún día y dice, no quiero más. Pero la vida es una experiencia tan bonita que quisiera que fuera para siempre. Y por eso busco esa prueba de que sea eterna, como lo dicen la mayoría de las religiones del mundo. Sí, la vida eterna. Eso dicta casi todas las religiones. Amigo Esteban, la última pregunta, y con eso siempre cierro con los invitados. Si Dios lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías a ese Dios? Le diría, si Dios existe y lo tengo de frente, le diría gracias. Ok. Nada más. Ahí se resumiría todo. Sí, porque si existe esa inteligencia divina, en algún momento, creadora, fuerte, que nos acompaña, le diría gracias por haber dado la vida y por apoyarnos en todo momento. Le diría solamente gracias. Wow. Me encantó la charla, Esteban. Yo sé que la gente te conoce y de hecho hace unos días a la comunidad de WhatsApp, si usted no está en la comunidad de WhatsApp, va a estar abajito el link para que se pueda meter. Cuando yo subí la foto contigo, la comunidad me dijo, somos grandes seguidores de Esteo. Y pusieron, nos da alegría que estés con él y nos da alegría que vayan a hacer algo juntos. Pero si hay una persona en este mundo o no te conozca, ¿cuáles son tus canales? Pueden buscarme ya, donde va a estar aquí Osvaldo, invitado del Padre, en 2 canales que tenemos. Uno se llama Más Allá con Esteban Cruz. Hay muchos más allá, hay más allá del miedo, muy buenos, ¿no? Más allá del rosa, hay muchos más allá. El nuestro se llama Más Allá con Esteban Cruz, podcast interesantes. Ahí pueden entrar y hay muchos videos de vida después de la muerte. Y el otro se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, donde están los testimonios de todo lo que les conté. Está el del mariachi, está el de los cantantes, están muchas de esas cosas. Muchísimas gracias, amigo, por haber estado aquí. Y en verdad agradecido de corazón y que sigan los éxitos como hasta ahora han seguido para ti. Padre, gracias a usted, gracias a todos, sobre todo los que nos ven. Y pues recuerde usted que este capítulo lo puede encontrar sin censura en Spotify. Yo le agradezco a usted también que nos esté viendo y los en vivos todos los viernes a las 5 de la tarde. Relatos de lo Prohibido termina por el día de hoy. Recuerde que la misión que tenemos es volver al origen, volver al amor que es Cristo. Basta ya de odios, basta ya de rencores. Volvamos a ese amor que se llama Cristo. El verbo se ha hecho carne, pan y palabra. Verbum carum factum est. Nos vemos a la siguiente.